¿Y qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo, bueno, me encuentro muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan tenido muy buenos días también. Bueno, disculparme porque la semana pasada no subí el video de análisis semanal del Dow Jones, pero como pudieron ver, tuvimos una muy buena subida desde el video anterior que hicimos desde la semana antes pasada hasta el día de hoy. Dow Jones subió unos 3.000 puntos y vamos a verlo porque justamente habíamos dejado los puntos marcados desde esa subida, lo habíamos dejado marcado y espero también que lo hayan aprovechado con los videos que hemos estado subiendo. Espero que les haya servido, también lo hayan aprovechado muchísimo, espero que también hayan aprendido bastante. Y recuerden que también están invitados todos los miércoles también y todos los lunes con las clases en vivo, las clases live que hacemos dentro de la comunidad de Free Market Traders también. Y recordarles también que dentro de la comunidad pueden encontrar muchos análisis, muchos mensajes de noticias fundamentales también y actualizaciones de los mercados que se van haciendo durante la semana, ¿ok? Ahí también tienen los educadores que también tenemos dentro de los cursos. Recuerden que tenemos diplomados de macroeconomía, diplomados de trading algorítmico, también de trading, va a salir de trading de criptomonedas y también de trading para aprender a analizar el Dow Jones. Así que eso, chicos. Espero que se puedan incorporar a la academia y también se puedan incorporar a lo que viene siendo la comunidad de Free Markets Traders. Y eso, chicos, no es que nada, ahora vamos a comenzar con lo que vendría siendo el análisis. Primero el análisis de noticias de lo que vendría siendo esta semana y luego pasamos ya con el análisis o sea, con el análisis técnico. Disculpe, empecé a hablar muy rápido. Bueno. Pero bien, emocionado, me siento muy emocionado de estar acá. Bueno, puse el fondo, no sé si se dan cuenta, pero puse este fondo porque literalmente me quedé sin las luces de arriba, así que voy a hacer un cambio por las luces que tenía arriba de los colores. Pero mientras tanto voy a estar con este fondo para que no se vea tan oscuro detrás mío. Así que eso, chicos, comenzamos con todo. Me siento muy emocionado de poder estar nuevamente acá con ustedes. Espero, bueno, las personas que vean este video, como les dije, espero que les funcione también, espero que también ustedes aprendan junto conmigo y también vayan aprendiendo del análisis que yo les voy mostrando dentro de estos videos gratuitos, ¿ok? Ok. Recuerden que nosotros empezamos viendo la noticia acá en Investing. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, como ustedes saben, ver las noticias de esta semana. Ya, vamos a ver las noticias más importantes. A nosotros al menos nos gustan las noticias de 3 estrellas, que son las noticias que nosotros tomamos con mayor relevancia para la hora de operar. Bueno, más que nada nosotros no operamos las noticias. Yo al menos no soy de operar noticias, pero sí me gusta verlas, analizarlas también y ver la trayectoria que me podía implicar aquella noticia. ¿Ok? Bueno, comenzamos ya con el día lunes. Tenemos festivo tanto para el Reino Unido, parte de Japón y también en Hong Kong. ¿Ok? Más que nada la parte europea o por la parte de Reino Unido y también de la parte de Asia vamos a tener días festivos, ¿cierto? Mañana lunes va a estar cerrado el mercado. ¿Ok? Pero para Estados Unidos se le vienen tres noticias, o sea, dos noticias fundamentales, la cual tenemos PMI de servicios y PMI no manufacturero del ISM. ¿Ok? Donde se espera que de 54,4 baje a un 51,4, ¿ok? O sea que baje, ¿cierto?, el PMI de servicio y de el PMI no manufacturero que pase de un 50,8 a un 50,6, o sea, también que baje, ¿cierto?, el PMI manufacturero o no o sea, el PMI no manufacturero, ¿ok? Del ISM. ¿Ya? Recordemos que la semana pasada el PMI que tuvimos, ¿cierto? Va a ser... vamos a analizar también la semana junto a la semana pasada, ¿ok? Bien, acá. Vamos a comenzar del día lunes. Acá. No, nada que ver. Lunes hasta acá viernes. Súper. PMI, ¿cierto? PMI acá manufacturero y PMI de servicio que fue el día miércoles 23 de abril, o sea, la semana pasada. ¿Ok? O disculpe, la semana antes pasada.
Sí, ahí está la semana antepasada. ¿Cierto? Tuvimos PMI manufacturero que pasó de 50,2, ¿cierto? Esperaba que cayera sin 49,0, pero terminó subiendo a un 50,7, o sea, mucho mejor de lo esperado. Incluso se esperaba que cayera y terminó subiendo por encima del dato anterior. O sea, buen dato para Estados Unidos. Ok. Acá tenemos también un 54,4 que era el dato anterior, se esperaba que pasase a un 52,8, terminó cayendo, ¿cierto? Por debajo con un 51,4, o sea, terminó cayendo por debajo de lo que se esperaba, o sea, el dato fue peor de lo que se esperaba para el PMI de servicio en este caso. ¿Ok? Acá tenemos el PMI manufacturero que fue el jueves 1 de mayo. Este sí fue de la semana pasada, que fue el jueves de 1 de mayo, donde fue junto con la noticia de nuevas peticiones de subsidios por desempleo, donde las nuevas peticiones de subsidio dieron un remate pasando por encima de lo esperado e incluso estando mucho más por encima de lo que se había pronosticado, ¿cierto? Y del dato anterior, obviamente, que pasó de 23, o sea, de 223.000, ¿cierto? Que fue el dato anterior. Se esperaba que pasase a un 224, o sea, que subiese un poco solamente, mil peticiones más, pasando a 241.000 peticiones de subsidio por desempleo, o sea, por encima del dato que se esperaba, diciéndonos que se están teniendo muchas más peticiones de subsidio, o sea, se están teniendo muchas más personas desempleadas dentro del país de Estados Unidos que en este caso, ¿cierto? PMI manufacturero, también lo mismo se esperaba, ¿cierto? De que de un 50,2 pasase a un 50,7, quedando, ¿cierto? Establecido en la misma línea que quedó con el dato anterior, o sea, 50,2. Tenemos acá el dato anterior del PMI manufacturero, este es del ISM. Recordemos que el que tenemos ahora va a ser el no manufacturero y el PMI de servicios, ¿ok? Que de acá, el dato anterior, que fue el jueves 1 de mayo, pasamos de 49, ¿cierto? Que fue el dato anterior, se esperaba un 48 y terminando subiendo a un 48,7. O sea, o sea, subió, ¿cierto? Del dato de los que se esperaba, pero cayó por debajo del dato anterior. 0,3 puntos por debajo del dato anterior cayó, pero no cayó hasta donde se esperaba, ¿cierto? Que era un 48 cerrado. Y ya llegando al día lunes, ¿cierto? Que esperamos que el PMI de servicio quede un 54,4, ¿cierto? Pasase a un 51,4. O sea, que baje, ¿cierto? El PMI de servicio y también que baje el PMI no manufacturero. Entonces, eso sería un dato negativo en este caso para lo que vendría siendo el dato del Dow Jones, ¿cierto? Podría tomarse como negativo por ese día si es que llegase a caer el PMI. ¿Ya? Recordemos que la PMI de servicios son las empresas de servicio, porque hay empresas privadas de servicio, las cuales también es un dato, podría decirse fue un dato económico también para saber la salud de la economía y cómo se van produciendo, ¿cierto? Cómo va produciendo el país, ¿cierto? Aquellos servicios, ¿cierto? Aquellos productos, aquellos servicios que van dándole a la gente, ¿ok? Entonces, entre mejor sea, ¿cierto? O el dato dice entre este por encima de un 50, ¿cierto? O un 50 puntos, se lo podría decir igual para que se entienda mejor. Que esté por encima de 50 puntos quiere decir que las empresas están en una parte saludable de la producción, ¿cierto? Que se encuentran saludables en producción, ¿cierto? Y en servicio, ¿ok? Ahora, si está por debajo, quiere decir que no están produciendo como se debería hacer y están teniendo un bajo rendimiento, ¿ok? En este caso se podría decir que estamos para tener un bajo rendimiento, se lo podría decir, pero no está tan mal para estar por debajo, ¿cierto? De los 50. Ok. Ya pasamos para el día martes, que el martes no tenemos noticias importantes, al menos en este caso, solamente tenemos festivo para Japón. Ok. Día miércoles, importante el día miércoles, tenemos inventario de petróleo crudo, comunicados de la FOMS a las 2 y también decisiones de tipo de interés. Ok, que se viene ese día. ¿Ya? Y aquí me voy a detener un poquito. No quiero hablar sobre las noticias de los datos de interés, pero sí quiero hablar sobre los datos que aparecen acá en Investing porque no estoy muy claro con esto. Estaba revisando acá unos datos que estaba de los datos de interés.
Y vamos a ver cuándo fue la última vez. Ok, mire, si vemos el último dato que se dio, que fue el 29, no sé si es el último dato de datos de interés. Aquí no estoy muy claro con estos datos porque miren, por ejemplo, acá tengo último dato de la tasa de interés que fue el 19 del 03 de 2025. Ok, ese fue el último dato de la tasa de interés, donde la tasa de interés se mantuvo, ¿cierto?, por el 4,5%. Pero ahora, si yo me voy acá donde dice tipos de Reserva Federal, que es la página oficial de donde se muestran los tipos de interés, acá se nos muestra que el último dato a la fecha, que fue el 19 del 12 de 2024, donde se dio una tasa de interés del 4,25%. Ok, el 19 del 12 de 2024 me dice acá. Ok, ahora sí me voy acá al calendario. Perdón. Si me voy acá al calendario, vamos a ver acá el 19 del 12. Mira, el dato más cercano que tenemos a esa fecha es el 18 del 12 de 2024, ¿ok? Que fue de una tasa del 4,5%. Y acá nos aparece que fue del 4,25%. Ok, ese es el dato que no tengo muy en cuenta, porque acá me aparece 4,5% en Investing, pero acá en tipo de Reserva Federal me parece que el último fue 4,25 a la fecha del 19 del 01, o sea, 19 del 12 de 2024, ¿ok? E incluso acá en la SM, que es el dato donde nosotros vimos o sea, donde nosotros vemos el dato de la Reserva Federal, acá por ejemplo dice que tenemos un 96,8% de que tenemos una posible baja de tasa de interés, ¿cierto? O sea, disculpen, una posible subida de tasa de interés, porque estamos en 4,25 según los tipos de la Reserva Federal, ¿cierto? O los datos del dato macroeconómico de la Reserva Federal. Pero acá en Investing tenemos 4,50%. ¿Ok? O sea, dice, se espera que el dato anterior fue de un 4,50%. ¿Ok? Y se espera ahora que se mantengan, ¿cierto? Por los 4,50%. ¿Ok? Se espera que se mantengan las tasas de interés. Pero acá dice que las tasas de interés son un 4,25%. Acá también dice que son como un 4,25% y que incluso podrían subir a un 4,5%. ¿Ok? Que es lo que nosotros estábamos viendo acá. ¿Ya? Así que dos datos que me dicen que tengo 4,25% de tasa de interés contra uno. Me voy a quedarme con los datos de 4,25% y posiblemente estemos esperando una subida a un 4,5% de tasa de interés para el día jueves, que son los lanzamientos, no, el día miércoles, que es la rueda de prensa de la FOMC. ¿Ok? Entonces, en ese caso. Si estamos viendo lo que últimamente, bueno, lo que se han conectado dentro de las Trading Live, han escuchado aquí al profe Franco, ahí saludos si el profe Franco llega a ver esto, saludos ahí al profe Franco, pero no sé si lo han escuchado hablar sobre los tipos de los aranceles, ¿cierto? Lo que está pasando con Trump, lo que ha pasado con China, ¿cierto? Y le encuentro mucha razón en lo que dice que últimamente Trump ha estado haciendo todo esto de los aranceles, ¿cierto? Para poder tener o forzar, ¿cierto? En este caso a Powell a poder bajar las tasas de interés. Ya, ¿ok? En este caso tenemos supuestamente una tasa de interés de 4,25% según los datos que me había lanzado recién la CME y también los otros datos macroeconómicos, ¿cierto? Tenía una dato de 4,25% y posiblemente una subida. ¿Ya? Ahora, si tenemos esa subida de tasa de interés, para mí quizá el mercado tenga impacto negativo, ¿cierto? Porque sería todo lo contrario que estaba esperando Trump en este caso. Y todo lo contrario por lo que estaba haciendo todo esto de los aranceles. Porque, bueno, como estaba diciendo, ahí profe Franco dice que normalmente, o como le dije, le encuentro mucha razón en lo que dice, que posiblemente está haciendo todo esto, ¿cierto? Para forzar a Powell, para poder bajar las tasas de interés. Entonces,
si vemos eso en ese caso y, y tomamos cierto eso en cuenta, posiblemente si sube las tasas de interés, ¿cierto? Es todo lo contrario que se está esperando Trump y posiblemente podamos tener ese impacto negativo igual para lo que se podría estar por venir o para la incertidumbre que se estaría por venir, ¿cierto? Eh, Según para lo que podría provocar esa subida de tasa de interés para los aranceles futuros que de los otros países, ¿no? Esa es mi opinión, esa es mi opinión, así es como yo lo veo, no sé si estará bien, pero eso es como yo lo veo, así como yo lo planteo en general, porque me causa mucha, mucha duda igual no ver el dato claro, pero si sube las tasas de interés, al menos para mí quizás tengamos un impacto negativo dentro del mercado, ya que es todo lo contrario que se estaba esperando y todo lo contrario que se estaba forzando a Powell a hacer, ¿cierto? Y, y también tendríamos un impacto negativo también dentro de la economía de Estados Unidos, porque veamos también que las peticiones de subsidio de desempleo han subido, ¿cierto? El PMI, ¿cierto? No ha estado como, bueno, ha estado, se podría decir que ha estado saludable, pero últimamente igual ha estado cayendo, ¿cierto? Bastante últimamente de los datos anteriores. Entonces, también la próxima semana tenemos datos de IPC. Entonces, viendo cómo se podría encontrar la salud del país, igual quizás también veamos una inflación alta. Así que, no, esas son mis suposiciones para los datos de datos económicos. ¿Ok? Pero como les digo, no me crean a mí, tienen que, ¿cierto? Ideal ver lo que pasa, ¿cierto? Con el mercado. Yo solamente planteo lo que veo y bueno, lo que hemos estado viendo últimamente dentro del mercado. ¿Ok? Eso es para el día miércoles. Y luego para el día jueves 8 de mayo ya tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿Ok? Donde se espera que de 241.000 pasemos a 232.000 peticiones de subsidio por desempleo. O sea, que caigan las peticiones de subsidio por desempleo y que caigan también las peticiones de personas desempleadas dentro del país de Estados Unidos. ¿Ok? Y esas son las noticias que se esperan, ¿cierto? Para para esta semana, ¿ok? Tenemos solamente noticias importantes desde el día no, desde el día lunes, ¿cierto? PMI, y el día miércoles ya las tasas de interés, ¿ok? Ahora, pasando ya a lo que vendría siendo el análisis técnico, vamos a pasar, como ustedes saben, a ver el Dow Jones, ¿ok? En este caso. Voy a poner acá pantalla para que obviamente se pueda escuchar la... Pero, ok, está Tauyos, aquí estamos. ¿Se acuerdan? Bueno, todos los que han estado siguiendo el análisis diario o el análisis semanal, mejor dicho, hemos estado viendo, ¿cierto? Y analizando este punto de entrada, o más que nada este punto de interés en diario, para poder quizás tomar un swing por debajo, ¿cierto? De esta zona. Ahora, como les dije, si las tasas de interés para mí, o sea, en este caso de mi análisis para mí, si las tasas de interés llegasen a subir, ¿cierto? Esperaría esa reacción negativa, ¿cierto? Del mercado y buscaría quizás un bajo por debajo de este mínimo que tenemos acá, ¿cierto? Ya que tenemos una tendencia totalmente bajista por la estructura que hemos siguiendo a diario. Tenemos el cambio de estructura, el bajo más bajo, y podemos estar esperando, ¿cierto? Otro bajo por debajo de este mínimo anterior. En el caso, ¿cierto? De lo que le acabamos de decir de la tasa de interés. Ahora, si se acuerdan también del video de antes pasado, habíamos marcado una zona, ¿cierto? Por debajo, o más que nada estaba... a ver, ¿dónde están las cositas? Pero un poquito y no encuentro mis herramientas. Aquí está mi herramienta. Ahora sí. Ya, chicos. Entonces, si se acuerdan bien, habíamos marcado una zona por debajo, ¿cierto? De estos mínimos em, o de esta liquidez interna, ¿cierto? Ya que acá había sido un cambio de estructura o había hecho un cambio de estructura interno, chocho interno, y habíamos marcado ese order block para esta subida. Ahí lo que pudieron tomarla, muchas felicidades igual y gracias por la confianza. Recuerden que todo es por bajo confirmaciones. Si tuvieron una buena confirmación en esa zona, genial.
Si la aguantaron, también tienen un profit de más de 3.000 puntos, así que agradecido igual de las personas que pudieron confiar y tener esa maravillosa entrada. Ahora, lo que habíamos hablado, ¿cierto? De esa vez era que esperase, ¿cierto? Que eliminase tanto los máximos que dejo acá o la liquidez, ¿cierto? De que tenemos acá. Teníamos un Boosted Liquidity y también liquidez interna que no fue eliminada antes de tener este retroceso, ¿ok? Y en este caso, si se dan cuenta, tenemos liquidez interna que no ha sido eliminada últimamente mientras va haciendo los altos más altos, ¿ok? Esto para mí me funciona mucho en el caso que tengamos ese retroceso que estamos esperando, porque en general podría servirnos también como puntos de objetivo para poder hacer intraday, o sea, como puntos de profit, puntos de profit, puntos de profit, ¿cierto? Para poder tener en estos lugares, ¿ok? Ahora, marcando esta línea de tendencia, si nos damos cuenta, más que nada los puntos, ¿cierto? De inyección de dinero, o más que nada las reacciones del mercado que tenemos acá, ¿cierto? En reacción acá, tenemos reacción acá, tenemos reacción acá, tenemos reacción acá, 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 ¿cierto? Tenemos todos esos puntos de reacciones, pero lo que sí nos vamos dando cuenta que cada vez los puntos de reacción se van haciendo cada vez más pequeños, ¿cierto? Cada vez se van haciendo los puntos de reacción, se van haciendo mucho más pequeños, ¿ok? ¿Y qué vamos viendo con esto? Que cada vez se van volviendo más pequeños. O sea, cada vez que se van volviendo más pequeños, ¿cierto? Tenemos punto de reacción que nos quiere decir que cada vez hay menos fuerza alcista, ¿cierto? Cada vez vemos menos fuerza alcista en este caso. Ok, miren, la comparación del último movimiento, del último impulso alcista con el primero. Ok, ahora cada vez si nos vamos dando cuenta tiene menos fuerza alcista el mercado. Ok, quizás tengamos cada vez menos personas interesadas en invertir en cada vez que se acerca más el dato de la tasa de interés. Así que atentos con ese dato, chicos. Pero yo por ahora sigo viendo todavía posible tendencia bajista, ¿cierto? Dentro de este punto diario. Aún así lo tendría mucho en cuenta para poder también tomar confirmaciones, ¿ok? En lo que vendría siendo en temporalidades mucho más pequeñas, ¿ya? Ahora, para los que se preguntan dónde yo tomo confirmaciones también, cuáles son mis confirmaciones, cómo yo tomo entrada, cuáles son mis puntos de entrada, por qué los tomo, etcétera, etcétera. Pueden entrar, ¿cierto? A lo que vendría siendo el grupo de Free Market Traders, donde les voy a dejarle el link en la descripción de acá, para que también puedan ver cómo nosotros vamos tomando entrada en vivo, ¿ok? Pero recuerden que también estamos muy pronto de poder sacar el curso de análisis del Dow Jones, para que ustedes también aprendan a operar este activo como yo lo opero, para que también aprendan a analizar las noticias como yo lo hago, y también aprendan la estrategia que yo utilizo dentro del mercado, tanto del Dow Jones como en el oro, como en el Nasdaq, como en el Euro USD, etcétera. ¿Ok? Pero bien, chicos, yo las confirmaciones que utilizo aquí, también para que ustedes también la puedan ver igual, son confirmaciones en principal de 4 horas y en 30 minutos para poder tomar la entrada. Ok, yo siempre me fijo en la dirección de temporalidad más grande, por ejemplo, temporalidad diaria, temporalidad de 4 horas, de H1, ok, que son temporalidades grandes, ¿cierto? Temporalidades madre, al menos para los que operan intraday. Ok, y para los que operan swing, ahí ustedes tienen ya más relevancia cómo poder operar, ¿cierto? Esas temporalidades más grandes. Ok, pero en este caso yo me fijo mucho en la temporalidad diaria como dirección del mercado. Ok, y como bien hemos visto, tenemos una dirección diaria bajista todavía. Tenemos el último alto, que vendría siendo el último impulso que me da este bajo, ¿cierto? Y el último bajo, que lo tenemos acá, ya que ningún mínimo ha venido a eliminar esta zona o ha sobrepasado, ¿cierto? Este mínimo de acá. Así que ese hasta ahora es nuestro último bajo. Y todo lo que tenemos acá es estructura interna, ¿ok? Y esto es liquidez interna que me va a funcionar muy pronto para puntos de objetivo, ¿ok? Las confirmaciones, sí, obviamente, si yo tengo H4 bajista, ya tendría entonces diario bajista y H4 bajista, ¿ok? Y el punto de entrada tendría que ser una temporalidad un poco más pequeña para poder tener menos riesgo o poder ajustar un poco más el stop loss y también tener una entrada un poco más precisa, ya que tendría tres temporalidades a mi favor, ¿ok? Pero obviamente ahí, como les dije, les voy a enseñarle mucho más truco, porque no solamente eso, sino que hay muchas más cosas que se pueden utilizar también para tomar confirmaciones. Obviamente son muchas más las confirmaciones que uno tiene que ver,
pero todo eso se pasa dentro del curso, ¿ok? Pero el análisis está más que nada dicho, ¿cierto? Tanto este como el anterior. Tenemos un análisis bajista, ¿cierto? En estos puntos de acá. Y ya para esta semana, ¿ok? Mientras llega a estos puntos, primero que nada, tendría mucho ojo porque se vienen los tipos de interés. O sea, quizás, al menos por mi opinión, quizás tengamos un mercado totalmente manipulado todavía esta semana, hasta después del dato de la tasa de interés, ¿cierto? ¿Qué quiere decir manipulado? Sacando mucha liquidez antes de dar el movimiento previo, ¿ok? Y segundo, tener unas muy buenas confirmaciones para poder entrar al mercado, ¿ok? Por ahora en H1 todavía tenemos este último bajo, ¿cierto? Y el mercado va haciendo todavía altos más altos, ¿vale? Mientras el mercado siga haciendo altos más altos en temporalidades más bajas, como por ejemplo H4 y H1, seguimos estando alcista y esperaría, ¿cierto? Compras por los puntos de más bajo. O sea, en este caso, estos puntos de acá. Bueno, personalmente yo siempre entro ya dentro de la apertura del mercado o dentro de la apertura de Wall Street, pero para que tengan en cuenta cuáles son nuestros puntos de interés en este caso. Vamos a ver acá, chicos. Mira, antes de ir marcando puntos, veamos acá, primero zona horaria, tenemos zona horaria de estos puntos de acá, de estos mínimos a las 4 de la mañana. Quiere decir que estos mínimos son de temporalidad asiática o más que nada del mercado asiático. En estos puntos de acá vamos a tener marcado de liquidez Asia, ¿ok? Que es una liquidez que nosotros al menos no utilizamos, ¿cierto? Para no entrar al mercado, ¿ok? Y acá que tenemos, ¿cierto? Este order block que tenemos dentro de la sesión de Wall Street, o más que nada dentro de la sesión de Nueva York, ¿ok? Que fue a las 4 de la tarde, que es un order block que para nosotros nos va a servir para puntos de reacción, ¿ok? Mientras siga siendo alto más alto, ya el mercado para mí sigue siendo alcista, ¿ok? En este caso sigue siendo alcista el mercado, ¿ok? Tengo liquidez de Asia por esta zona, por lo tanto me esperaría si el precio estuviese amaneciendo por estos lados de acá, ¿ok? Empezar a amanecer por estos lados de acá, esperaría que en la apertura eliminase esta zona, ¿ok? Esperaría en la apertura que eliminase esa zona para poder, ¿cierto?, tomar una entrada alcista. ¿Ok? Hasta estos puntos de acá de objetivo. ¿Ya? Ya dentro de estos puntos ya no seguiría viendo más compra. Incluso esta sería una entrada sumamente arriesgada. Porque si nosotros vemos temporalidad diaria, ¿ok? Nosotros vemos temporalidad diaria, cómo se ve el precio. Espera un poquito. Nos vamos a dar cuenta que el precio, ¿cierto? Ya se encuentra dentro de rango operables, ¿cierto? Y ya para lo que son del 78% o el 88%, ¿cierto? Si lo encontramos del último fractal donde tenemos agarrado el order block, tenemos solamente un order block marcado en el 88%, pero el precio se encuentra ya reaccionando dentro del 78% del Fibonacci. ¿Ok? Así que eso, chicos, es el análisis semanal que estamos viendo, ¿cierto? Dentro del Dow Jones. Espero que le haya servido, espero que le haya gustado lo que hablamos de la tasa de interés, de lo que hablamos, ¿cierto? De lo que se podría venir para este activo. Yo realmente, como les dije, esa es mi opinión personal, mi análisis personal. Como les digo, no, quizás no sea 100% así, pero si es así, tengan ojo también para ese día. Recuerden siempre tener un buen apalancamiento y nos estamos viendo también dentro de los trading en vivo que vamos a estar haciendo durante la semana. ¿Ok? Así que eso, chicos, espero que se encuentren súper bien, que tengan un muy buen día y nos estamos viendo muy pronto para otro trading semanal. Chao, chao.